A ver, 43 años. Sí, fíjate que, bueno, el asesinato de Monseñor Romero continúa impune. O sea, ese es un elemento que hay que destacar este día, al 43 aniversario. Lo decía yo. Pero el segundo elemento que hay que recordar ahora también es que ha sido elevado a los altares. Ahora es, bueno, San Óscar Arnulfo Romero, que en muchos países, sobre todo donde se ve la teología de la liberación, se le llama San Romero de América, que fue, bueno, un poema que escribió el obispo Pedro Casaldáliga de Brasil, dedicado a Monseñor Romero cuando le asesinaron. San Romero de América. Desde la antropología nosotros entendemos que él vino, ¿no?, a San Salvador y vio ese poder. Y eso lo hizo y lo hizo, su discurso cambiar. Fue contra el poder. Y fue asesinado por ese poder. Exactamente. Entonces, por sus palabras, su voz. Evidentemente, el ex capitán es el único que está... Álvaro Saravia, es más, fue condenado. Capitán. Y esto es interesante por lo que hablábamos el miércoles, si te acuerdas, en el programa de radio, sobre si los informes de Estados Unidos pesan o no pesan. Hay que decir que el único juicio que se ha llevado, tú decías que estaba impune, pero el único juicio que se ha hecho sobre Óscar Romero ha sido en Fresno, en California, y se ha logrado establecer una culpabilidad de alguien que estuvo vinculado al asesinato de Monseñor Romero. Bueno, hace un año se aprueba el régimen de excepción y está por cumplir un año, ¿no? Sí. El presidente de la República los mandó a todos a solicitar la autorización para implementar el régimen, pero en especial hacer capturas masivas de pandilleros. No envió a nadie a cometer actos de tortura, a abusar de su autoridad, ni tampoco a cometer delitos de fraude procesal, que eventualmente hay personas que han fallecido bajo la tutela estatal, hay personas que han sido torturadas y que está documentada esa situación en el marco del régimen de excepción, y que son las situaciones que se espera que este gobierno, es decir, lo que quisiéramos es que no venga un gobierno de más adelante, dentro de 5 o 10 años, a sancionar acciones abusivas que se han dado ahora. En El Salvador lo estamos haciendo con una política integrada, no solamente de recogida de los pandilleros y de los colaboradores de estos en las calles, sino que además se está acompañando de este tratamiento procesal penal, que en el pasado es lo que realmente había impedido el encarcelamiento y aseguramiento de que estas personas no iban a regresar a las comunidades en 6 días, sino que se están garantizando las condenas de estos terroristas, y se está garantizando especialmente para ese proceso de empoderamiento de la ciudadanía vulnerable y afectada por estos grupos, que no van a regresar en 2 años, en 6 meses, en 6 días, ni en 3 años, sino que el mínimo de tiempo por el que muchos de estos pandilleros van a estar detenidos es 20 años por pertenecer a la agrupación terrorista. Yo creo que este régimen de excepción, que ya no es de excepción, porque un año ya no es excepción, no se puede ver sin ver la otra parte, que es toda la parte de la violación de los derechos humanos, ¿verdad?, que ha sido ya reconocido por el mundo entero, Naciones Unidas, sentado sobre el tema de tortura, pero lo más reciente, y yo creo que eso hay que ponerle mucha atención y hay que verlo con una seriedad, porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos, estoy hablando, no es ninguna ONG de Estados Unidos, no es ninguna vocero, no es un funcionario o un senador, es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha señalado abusos arbitrarios, serios problemas. Yo lo que quisiera decir es que el gobierno de El Salvador con este informe está en problemas. Está en problemas ahorita y está en problemas a futuro, porque todo esto se enjuicia. El aplaudir la disminución de los homicidios y todo lo que ha significado no debe de llevarnos, ¿verdad?, a cegarnos sobre esta realidad, que es grave, porque el desmontaje que se está dando de la democracia y el abuso en el irrespeto a los derechos humanos es grave, y tienen que tomarlo con esa seriedad. Entonces yo creo que a la larga el tema de los derechos humanos siempre lo tenemos que ver de qué es lo que pesa más, pues, ¿verdad? Porque yo creo que los derechos humanos tampoco no se respetaron, o estos terroristas no respetaron los derechos humanos de cientos y miles de víctimas
que descuartizaban, que mataban, que extorsionaban, que tenían a las familias sumidas en la pobreza, en la preocupación de que si no pagaban la renta, pues la siguiente semana alguno de sus familiares podía morir, que si no pagaban la renta les pedían a sus hijos para que ingresaran a las pandillas, a sus hijas para que fueran mujeres de pandilleros. Entonces yo creo que a venir a hablar de los derechos humanos de los pandilleros, de los terroristas y hacer... No estoy hablando de derechos humanos de pandilleros, dije de los que capturan injustamente. Pero no puedo permitir eso, a la larga. No puedo permitir eso, Ernesto. Hombre, ya lo aclaraste. Nosotros tenemos que ver que realmente lo que está persiguiendo este régimen de excepción es que se haga justicia, que se haga un proceso de paz interna, ¿verdad? Donde lo que estamos viviendo ha sido fruto de una buena gestión de planes que se están haciendo para que los salvadoreños podamos vivir en paz. El estado de excepción es una herramienta que el gobierno necesita para contrarrestar el tema de las pandillas, que era algo grave en este país. Nadie va a negar en este panel que era un problema grave. Claro. Entonces, si el gobierno dice que necesita el estado de excepción, hay que dárselo. Yo parto de esa situación. Ahora bien, eso no exime, no es excluyente, ¿verdad?, de que hay que respetar las violaciones, hay que respetar los derechos humanos de la gente, y que todos aquellos que violen los derechos humanos en este proceso deben de prepararse para responder en su momento. Van a ser enjuiciados. Para eso mismo, como sucedió con el Mozote, como sucedió con las monjas de la Orden Marignol, como está el caso de Romero, como está el caso de la masacre de la UCA, que todas esas cosas se hicieron en estado de excepción. ¿Verdad? Un estado de excepción no es un cheque en blanco para quien tiene el poder para venir a matarnos a todos aquí en este panel porque no, exactamente, porque no está de acuerdo como pensemos. Y eventualmente las personas que abusen de su poder y cometan este tipo de actos arbitrarios van a responder, y la responsabilidad penal es personal en ese tipo de casos. Y en el caso tú decís que la procuradora ha dicho se han liberado 3.300. Bueno, ya lo dijo esta semana. Eso es el trabajo de la procuradora. Ese es el trabajo de la procuradora. ¿Hay un balance, quieres decir, en todo esto? Que tenemos que verlo así. O sea, hay cosas más positivas que negativas que ver en esto. Y voy a decir algo. Ahí está, la gente, ese es el trabajo de ella, y que lo siga haciendo. Es que hay que detener ya esa cultura autoritaria. Es correcto. Ese abuso. Pero eso es de cultural. Darle ese poder, de decir los policías son los jueces de la calle. No, señor, no son jueces de la calle. Son una autoridad. ¿Sabes cuál era la otra realidad? ¿Sabes cuál era la otra realidad? Cultura autoritaria, y vos estás dejando de lado la cultura. Yo no creo que los jueces, los policías sean jueces de la calle, pero ¿sabes cuál era la otra realidad frente a esa expresión? Otro tema. Regresemos al tema. Pero ¿sabes cuál era la otra realidad? En alguna medida los son que resulta desagradable la afirmación. Que los pandilleros eran el poder real en la calle. Eso es cierto. Sí. Ellos eran el poder real. Te pedían un peso en el bus y no se lo dabas. Ellos eran un estado alternativo, tenían territorio, tenían poder, tenían juzgaban. Por supuesto. O sea, te aplicaban su código de ética. Te aplicaban un código de ética bien complicado. Los derechos humanos se ha entendido desde siempre que solamente los pueden violar los estados. Sin embargo, modernamente ya se entiende incluso que hasta las empresas transnacionales pueden eventualmente violar derechos humanos de las personas, a pesar de que no son estados. Yo sí considero que los pandilleros estaban violando los derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales por El Salvador, y que en esa medida nosotros tampoco podemos venir a decir el mundo entero condena. Esos eran delitos, ¿verdad? Ya sí, cuando los lo que sucede es que cuando son de personas civil a civil, tú violas los derechos fundamentales de otra persona, tú violas los derechos que están tutelados como bienes jurídicos en una norma penal, pero el Estado viola los derechos humanos porque son los mismos derechos fundamentales, pero reconocidos en tratados internacionales. Entonces, lo que sucede es que cuando hacen afirmaciones, por ejemplo, de que el mundo entero está condenando, a mí me parece una falacia también, absolutista, porque realmente nosotros lo que vemos en las encuestas es todo lo contrario. Acuérdense de que el sistema judicial... Aquí hay víctimas y victimarios también. El sistema penitenciario que verlo desde dos ángulos. Tampoco no estaba totalmente preparado para controlar y para poder administrar la cantidad de prisioneros que se tuvieron en los primeros días, pues, ¿verdad? Porque la mayoría de los abusos, la mayoría de los casos indignantes que se conocieron fueron en los primeros días, los primeros meses del régimen de excepción. Ahora, yo he sido testigo y he visto cómo poco a poco gente que tiene 6, 7 meses de que han sido
encarcelados los han ido liberando. O sea que también no le podemos pedir al sistema judicial que de un día para otro libere toda la gente que no tiene ningún tipo de vínculo, porque te voy a decir es difícil, ¿verdad? Pero eso lo tenemos que reconocer, de que ese porcentaje, o como dicen, ¿verdad?, entre comillas, ese margen de error se iba a dar. Ahora bien, yo creo que tenemos que enfocarnos en el beneficio que ha tenido el régimen de excepción en casi el 90% de la gente. No solamente la gente de condiciones vulnerables lo ha sentido, sino que también los empresarios, los emprendedores, las familias, las mujeres, todos, pues, ¿verdad? Incluso ha sido un modelo para otros países, ¿verdad?, que lo han visto y han dicho, eso es lo que queremos para nuestro país. No podemos nosotros estar hablando, afirmando de que porque lo dice el Departamento de Estado vamos a decir amén. Yo creo que tampoco hay que ser irrespetuosos y decir no es cierto, sino que creo que lo que merece es una investigación seria, responsable y bastante decente por parte de las autoridades salvadoreñas para que empezar a hacerse cargo de las violaciones, porque yo creo que todos sabemos que hay. Lo que sucede es que no es fácil. Cuando nosotros hablamos, se tardan 6 u 8 meses en salir libres las personas que no tienen ningún vínculo. Con la reforma, que sí yo aplaudo la reforma, que es lo que nos tiene haciendo un tratamiento diferenciado en materia penal a estos terroristas o presuntos terroristas, mejor dicho, es cierto que da más tiempo. Entonces, dar más tiempo también puede en alguna medida como holgar o aflojar la velocidad con la que las autoridades deben investigar, y esto agrava la situación de personas que son inocentes y que están detenidas, y la investigación debe ser más rápida y procurar, no porque tienen un año más, utilizar el año o atenerse a que tienen el año. Tienen que trabajar con mucha eficacia, con mucha eficiencia para utilizar sus recursos y con mucha prontitud, porque estamos hablando de que una persona inocente encarcelada tiene que buscarse la manera de liberarla pronto. Sí, no, pero ahí lo que dice la licenciada de bajarle perfil y verle irrelevancia al informe del Departamento de Estado sobre esto. No pongan en mi boca palabras que yo no he mencionado, licenciada. Dije bajarle perfil, dije, no estoy haciendo ningún juicio. No, usted acaba de decir. Ni tampoco decir amén, ni tampoco decir está malo y ser irrespetuoso. Porque el Departamento de Estado de Estados Unidos está dando este informe que es retomado por todos sus organismos dentro del Estado federal, y luego todos los organismos de inteligencia lo asumen. Entonces, pero de decir que el informe del Departamento de Estado y bajarle perfil, me parece a mí que hay que, al contrario, el gobierno de El Salvador tiene que detenerse, leerlo, escucharlo y repensarlo. No le ha bajado perfil. Sí, usted está poniendo palabras en mi boca que yo no he porque dicho. me parece a mí, no, porque usted dijo de que también violan derechos humanos y que no sé qué y no sé cuánto, no por eso, pero o es mentira. No, lo que estoy lo que estoy diciendo yo es que hay un informe a nuestro país. Porque no hay informe, pero es una realidad. Es que yo lo que quiero plantear es esto. Aquí hay una argumentación a querer descalificar al mensajero. Tampoco es cierto. Estados Unidos lo ha dicho, ¿y por qué no se investigó? El Estado de El Salvador responsablemente debe estudiar, analizar el informe y realizar una investigación. Nunca le bajé el perfil. Dije, no hay que decir amén como usted lo hace. Sí, claro. Y tampoco hay que decir que es mentira. Hay que tratarlo con respeto y hay que investigar. El objetivo de este régimen fue para capturar pandilleros, para disminuir la violencia, la delincuencia. Todo esto poder que tenían las pandillas en el territorio. Y si alguno de ellos, ¿verdad?, si las familias de ellos son los que han puesto denuncias, pues claro que van a tener un punto de vista totalmente equivocado. Si estos informes se alimentan de otros informes que llegan al Estado de Estados Unidos y este informe se basa de estadísticas o por información que les da fundaciones o ONGs como Cristo Salve, entonces sí, claro que va a estar bastante sesgado, pues, ¿verdad? Este informe del Departamento de Estado puede servir para que la Corte Penal Internacional decrete órdenes de captura contra salvadoreños. Eso estamos totalmente claros. Puede servir este informe de Estados Unidos para que se abran juicios en Estados Unidos, como planteábamos el juicio que se hizo por el caso de Romero. Correcto. ¿Verdad? O sea, entonces, por eso es importante entenderlo, por el tema de derechos humanos. Claro. Ahora, Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma, no reconoce la Corte Penal Internacional, a pesar que hay jueces estadounidenses en ese organismo, ¿va? Y tampoco lo reconoce China y tampoco lo reconoce Rusia. Correcto. Entonces, el tema de violar los derechos humanos, los principales violadores a los derechos humanos son los dueños de Guantánamo, por ejemplo. ¿Y quiénes son los dueños de Guantánamo? Los Estados Unidos. Para El Salvador, regresando, aclarando de que
Esa orden de captura va a terminar contra Vladimir Putin, que la van a tener que retirar porque Rusia ha abierto en Naciones Unidas una investigación sobre la invasión a Irak. Sí. Vaya, ahí van a aparecer otros presidentes de otros países, ¿verdad? Sí. Entonces, pero para El Salvador sí es importante porque suscribimos el tratado del Estatuto de Roma, ¿verdad?, que es la Corte Penal Internacional, y puede haber repercusiones. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacerse? En mi opinión, lo que ha hecho la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de hacer público esa lista, ayuda porque ya es algo oficial, ¿verdad? ¿Qué teníamos antes versus qué tenemos ahora? Antes teníamos un Estado violador de derechos humanos porque no se le garantizaba ni siquiera la vida a toda la población que era vulnerada por estos grupos terroristas, no a nosotros sentados en este panel, ni como dicen, del monumento del Salvador del mundo para arriba y para abajo, sino que en realidad a toda la población, especialmente a los que sí sufrían en su vida y en su economía por estos grupos terroristas. Controversia a propósito. Y lo que tenemos ahora es un Estado acusado de ser violador de derechos humanos por el hacinamiento y por el tratamiento de estas personas y los inocentes que están detenidos. Hay algo que creo que todo lo que dices se puede hacer hoy, es cierto. La Asamblea tiene la facultad de poder cambiar las reglas del juego, ¿verdad?, sobre la marcha. Ya no va a importar si es un año o meses, ¿va?, lo que hacen falta para la elección. Pero creo que la Asamblea no va a caer en la irresponsabilidad de estar cambiando todas las reglas de juego. Creería yo que sí deberíamos de prepararnos para una reducción de municipios, por ejemplo. Creo que eso sería una de las acciones que se podrían hacer. Entendería yo que también habría que prepararse para una reducción de diputados. Entonces, ahora, si no reducen los diputados y solo van a reducir los municipios, creo yo que hay que estar pendientes de esa reforma. Ahora, el tema del pluralismo, Walter me decía en una pausa de que se puede eliminar lo de cocientes y residuos. Bueno, lo que sucede es que la forma de garantizar el artículo constitucional que exige que el sistema es pluralista es el sistema de cocientes y residuos. No es el único sistema. No es el único sistema. Vea, fíjate bien, la otra forma de garantizar el pluralismo es que se vote por distritos. Porque entonces, San Miguel tiene 3 distritos, voy a usar este ejemplo, Chinameca, San Miguel y Ciudad Barrio. Entonces quiere decir que si se va a garantizar el pluralismo quitando cocientes y residuos, tenés que hacer la votación de diputados por el distrito de Ciudad Barrio y solo van a poder participar los que viven en la zona norte de San Miguel, por ejemplo, ¿no? O los que viven van a votar en el distrito de San Miguel, solo los que viven en esa parte central del departamento. Entonces, así se garantizaría el pluralismo. Yo creo, desde lo que he venido planteando, que el megafraude sigue su marcha. Ese es mi planteamiento. Porque no hay lógica para estar reformando, digamos, las leyes electorales cuando estaba establecido que un año antes pues no se podía. Por lo tanto, lo que están haciendo es una ilegalidad. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención a nivel de reflexión y debate. Si la narrativa oficial dice que tiene más del 90%, más del 88% lo aprueba, más del 63% está de acuerdo con la reelección, etc. Es decir, ¿por qué estar transformando las leyes electorales? ¿Cuál es el miedo? Entonces, los rankings internos están estableciendo, ¿verdad?, al partido oficialista que ya pasaron del miedo al temor y están en el pánico. Y esto los puede llevar a hacer tanta irregularidad y tanta cosa que a mí me llama mucho la atención. En primer lugar, cuando Marvin habla del pluralismo y que este es uno de los sistemas, creo que sería injusto no terminar la frase. Sin embargo, a pesar de que hay más sistemas que el que tenemos nosotros de cocientes y residuos, según estándares internacionales, yo estuve escuchando el otro día a Malcolm Cartagena y a Ruth López, que son expertos en esta materia electoral, y mencionaban que según estándares internacionales, me parece que dijeron, palabras más, palabras menos, es el sistema que mejor garantiza el tema del pluralismo para que las minorías sean representadas. Entonces, el hecho de que hayan más sistemas no quiere decir que sean mejores que este, al parecer, no me consta, pero es importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar... Solo un dato, Estados Unidos, que es el líder del mundo libre, ¿va?, el sistema de pluralismo es el de distritos. Correcto. No usa cocientes, no usa cocientes y residuos. Sí, es muy importante ese aporte, ¿cierto? Pero realmente el tema esto de derogar este artículo, primero, como bien decía Tania, no tiene nada que ver con la ilegalidad, ¿verdad? Porque esa es una de las funciones de la Asamblea. Facultades, sí. Una facultad, correcto. Ahora bien, sí creo yo
que debe de haber un tiempo mínimo pues para poder hacer ciertas modificaciones. Yo creo que eso de que tenían un año, ¿verdad?, donde se podía cerrar un candado, viene de parte de la forma de hacer política anterior, en donde se llegaban a negociaciones con diferentes partidos y una vez hecho el negocio, pues aquí ya no nos movemos, pues, ¿verdad?, y cerremos ya el trato y de un año antes, aquí quedémonos, ¿verdad?, y vamos seguros para las elecciones. Pero yo creo que ahora con este tipo de cambios que se han dado, sí es importante ver, como bien mencionaba Tania también, que la realidad política y la situación que vivimos en el mundo y en nuestro país también nos lleva a la necesidad de hacer modificaciones. Es importante que las reglas del juego estén claras para todos los participantes y entre más tiempo tenga claridad y certeza y va a tener esa seguridad de la que puede gozar, puede también planificar, puede también el patrocinio, es decir, el financiamiento, perdón. Es decir, hay una situación que me parece que lo que se buscaba garantizar era la seguridad jurídica para los que iban a participar y en especial que esto se traduce al final en la ventaja para todo el electorado, porque que se le garantice a los participantes, al final a quien nos beneficia más es a los que votamos. Sí, hay una sentencia de la sala que dice que pedir el voto es hacer campaña adelantada, pero hay otra sentencia que establece que hacer campaña adelantada también es denigrar a un candidato. Sí, está superado. También eso, o sea, es como que yo empiece a decir que no voten por vos, que vos sos mala persona, que vos, eso también es campaña adelantada. Lo que cada quien tiene que preguntarse es ¿qué es el tema del aborto? Si es un tema de moral, es un tema de religión, es un tema médico o es un tema penal. Y por eso es que tú, ahí te contesto, por eso es la controversia, porque puede ser que uno lo vea desde la perspectiva Isaac penal, está en contra de todo porque lo estás haciendo desde el punto de vista religioso o moral. Sí, por lo moral creo que entraría. Entonces, y hay otros que dicen, hay que penalizar todo eso, es porque lo están viendo, que creen que es un problema penal. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que es? Yo creo que es un problema médico y que eso debería de decidirlo los médicos y la mujer en cuestión con su esposo, si está ahí. Bueno, pero se ponen de acuerdo. Y no se creó una comisión especial de médicos para poder determinar si en el caso de Beatriz. Sí, pero ahí prevaleció la idea de que es prohibido y que no se podía. Entonces, una vez que usted defina qué es, si es médico, si es penal, si es moral, si es religioso, pues usted tiene derecho a creer cualquiera de esas cuatro cosas. Como yo tengo derecho a pensar que ese es un problema médico. Fíjate que el tema del aborto, durante campañas electorales, cuando hay partidos que están acorralados, sobre todo conservadores y de derecha, sacan el tema, ¿verdad?, a favor. Entonces, es un tema, ya el aborto ya no lo puedes ver. La izquierda solamente. También la izquierda, por supuesto. Porque tú dijiste que solo no lo hace, claro. ¿La izquierda no lo hace? No, te voy a explicar por qué. No, te voy a explicar. La derecha saca el tema. No, es que no me has dejado explicar ni responder. Es que tú dijiste dos. No, sí, pero no he respondido. Y yo te pregunto. Pero me preguntás y no me has dejado responder. No, te pregunté y me decís que no. No, pues sí, quiero explicarte. Pero quiero explicarte, ¿verdad? Es decir, mira, como es un problema que lleva temas morales, temas religiosos, temas legales, como explicó Marvin, ¿verdad? Entonces, electoralmente, digamos, es un tema que jala votantes. Entonces, si tú quieres atacar a un contrincante, ¿verdad? En esta sociedad completamente, si está a favor o en contra. En esta sociedad completamente religiosa, machista, patriarcal. Entonces, por ejemplo, si digamos aparece alguien y dice, sí, yo defiendo el aborto, como acaba de decir Marvin. No, yo entonces, no defiendo el aborto. Lo atacan. Yo no defiendo el aborto. Entonces, el punto del aborto es un asunto bien delicado. Es un asunto que trasciende cualquier debate y tiene que darse todo el tiempo posible para hacer todas las explicaciones. Y hay muchas personas que defienden, permíteme, solo termino, y hay muchas personas que son disque pro vida, pero lo que son es pro parto. No son pro vida, son pro parto, porque después de que nace el parto se olvidan. Cuando la vida de una mujer está en riesgo, eso es complicado, porque ni siquiera los médicos se ponen de acuerdo. Por esa razón. Entonces lo vas a regular y ni siquiera los médicos se ponen de acuerdo. Porque hay objeción de conciencia, Tania. Es que mira, un médico... Te hacen el fundamento médico. O sea,
lo menos yo he escuchado un médico que esté, para mí, por ejemplo, para mí un médico que tenga objeción de conciencia y diga yo no creo en el aborto y aunque esté legal yo no aborto, debe de respetársele eso al médico. Sí, por supuesto. Para mí si hay un abogado, un notario en este caso, que diga pues yo no creo en el matrimonio igualitario y no voy a casar a parejas del mismo sexo, tiene derecho a decir que no. Mira, pero habrá otro abogado, ojo, que ese es el punto, habrá otro abogado que sí esté de acuerdo y lo puede hacer. Aquí de puntos médicos que respaldan las opiniones de los diferentes peritos que están desfilando en ese juicio. A Beatriz, por ejemplo, después de su primer parto se le dijo que se le recomendaba que mejor se esterilizara porque corría riesgo. ¿Por qué no lo hizo? Porque en el campo, no, porque en el porque en el campo, no, permíteme, en el campo si una mujer se esteriliza está mal visto. Bueno, porque dice, no, es una tradición natural. Yo quiero hablar. Ella lo hizo porque quería tener más hijos. ¿Por qué no se esteriliza el hombre? Por si acaso se le moría el primero. ¿Por qué no se hace la vasectomía el hombre? Sí, pero eso es lo que dijo. Entonces hay que invertir en educación. Pero en el caso de Beatriz lo que se dijo fue eso.